La mentalidad de abundancia se desarrolla cuando tú entiendes que el universo es por naturaleza abundante. Yo creo que nos imaginemos dos personas a las que les gusta el dulce y tienen una pequeña tarta, un pastel, y se están peleando a ver quién se come el pedazo más grande. Esto corresponde a una mentalidad de escasez, es decir, para que yo tenga, tú no tienes que tener. Esta es la base de la avaricia, no de la ambición, sino de la avaricia. Es decir, para que yo tenga más, tú tienes que tener menos. Esto llega a un punto en el que no hay suficiente para calmar la avaricia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es cuando uno mira alrededor y observa que hay una cocina, que hay todo tipo de ingredientes, que hay todo tipo de aparatos y todo tipo de recetas para hacer los mejores pasteles del mundo. Entonces, en ese momento dejan de rivalizar y empiezan a cooperar. La mentalidad de abundancia no puede estar sobre la mesa si no hay una disposición a cooperar. Toda conducta que rivaliza bloquea por completo la abundancia. Una cosa es competir, para ser mejor. Otra cosa es rivalizar, es decir, te voy a quitar todo lo que tengas para quedármelo yo. Y entonces la mentalidad de abundancia se entiende cómo funciona el universo. ¿Qué pasa? Que el universo no es generoso con una mentalidad mezquina. Y dirás, oye, pero yo conozco gente que hace daño y ha conseguido, imagínate, amasar un enorme capital. ¿Es feliz? Y probablemente, digamos, absolutamente no. Está absolutamente angustiado para que no se le quite algo. Yo recuerdo hace muchos años que leí en un libro de Dale Carnegie que se llamaba Cómo eliminar, algo así como Cómo eliminar las preocupaciones de la vida. Hace muchos años lo leí, que Rockefeller era un hombre tremendamente avaricioso. Entonces, en una ocasión, o sea, él tenía que acumular más y más dinero. En una ocasión tenía que cruzar un barco suyo con un determinado cargamento el lago Michigan. Entonces él se encargó de no asegurar el cargamento porque, según los reportes que recibía, el lago Michigan estaba en calma. El lago Michigan es como un mar, es inmenso. Pero en medio de la travesía se enteró de que había cambiado las condiciones del lago y ahora había unas olas tremendas. Y que posiblemente el barco se hundía porque las olas eran brutales. Entonces rápidamente se las arregló para asegurar el barco, aunque de una manera un poquito curiosa, ¿no? Sí. Dando por hecho que el barco se hundía y que perdía el cargamento. Bueno, llegó al otro puerto sin ningún tipo de problemas. Y entonces tuvo una crisis de ansiedad por haber pagado el seguro cuando tenía que haberlo pagado. El resultado es que, según comentaba Carnegie en este libro, Rockefeller empezó a tener ciertos problemas digestivos y llegó a desarrollar úlceras en el estómago. Se llaman úlceras de estrés. Es la úlcera de Cushing, que se llama, descrita por el gran neurocirujano norteamericano Harvey Cushing. Entonces, la úlcera de Cushing produce grandes hemorragias digestivas y en aquella época no había medicación como hay hoy en día, medicación súper sofisticadas que te bloquea la producción de ácido clorhídrico por la célula oxíntica, que es la que produce el ácido clorhídrico en el estómago. Es decir, que estaba en una situación muy delicada y estaba en su mansión con una sonda. Habían montado una especie de hospital y le habían puesto una sonda nasogástrica, un tubito hasta el estómago, por el cual le inyectaba una especie de papilla alcalinizante para intentar bloquear el nivel de acidez. Y parece ser que en ese momento Rockefeller tuvo como un breakthrough, un momento de, dijo, el hombre más rico del mundo, tomando una comida que despreciaría un mendigo, que no funciona en mi vida. Yo creo que la mentalidad de abundancia es aquello que uno descubre cuando piensa en el bien de los demás, cuando no solo piensa en el suyo. Y la mentalidad de abundancia no solo tiene que ver con cosas materiales, porque si una persona solo tiene cosas materiales y no tiene personas que la quieran, un motivo real para vivir, una ilusión en su vida, etcétera, etcétera, es muy pobre. Sí, es muy pobre. Entonces la mentalidad de abundancia no tenemos que verla solo en las
cosas, sino en las experiencias que tienes, en la gente que te quiere. De hecho, el estudio más largo sobre la felicidad que hay en el mundo, que lo iba a cabo en la Universidad de Harvard ya varias décadas, el elemento clave de la felicidad no es lo que tienes, sino de quién te rodeas. Exacto. La gente que tienes, no son las cosas que tienes, sino la gente que tienes a tu alrededor. Entonces, en esa mentalidad de abundancia todos lo entendemos. En fin, tú y yo somos muy buenos amigos, Ney. Quiero decir, si tú ves en mí un amigo como lo ves y yo veo en ti un amigo como lo veo, pues es más fácil que cooperemos juntos para el bien de todos. Si yo veo en ti un rival, si al final voy a perder, aunque solo sea en la tensión que me va a generar, ¿no? Entonces, la mentalidad de abundancia es a lo que somos llamados todos, pero para eso tenemos que buscar el encuentro con la otra persona y tener esta disposición a cooperar.